Nosotros vamos a establecer un contacto con una autoridad internacional, una representación internacional de la Comunidad Andina de Naciones. Y es que vamos a hablar a continuación de un trabajo que se va a llevar adelante para elaborar una Carta Ambiental Andina. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuáles las características? Y además un trabajo relacionado a la lucha contra el coronavirus con inversión de fondos de estos países que integran, que ya han iniciado en algún caso. Está conmigo en este preciso instante, ya conectado desde Lima, desde el Perú, Jorge Hernando Pedraza, es secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Un gusto saludarlo desde Bolivia, le habla Claudio Rojas. Muy buena noche, Jorge. Gracias, Claudio. Quiero expresar un saludo a usted y agradecer por la invitación y a todos su equipo periodístico del Diario Opinión y de este programa La Buena Noche. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por el tiempo, por el espacio y por la información tan importante. Claro, para nosotros es fundamental dar a conocer todo esto al país entero. Ahora, dentro de lo que está desarrollando, dentro de las labores que están desempeñando, primero, permítame consultarle cómo se encuentra usted, que está con tanto trabajo diplomático. Nuestro trabajo tiene varias esferas. La esfera diplomática, la esfera de ser jefe del representante legal de la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo del Sistema Andino de Integración. Y naturalmente en el día a día aquí también administrando todo lo que internamente significa ser, la cabeza de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en donde incluso hemos venido desarrollando una agenda mucho más intensa que si fuera presencial. No hemos cesado un segundo, ningún día, desde el 16 de marzo al día de hoy, hemos dejado de trabajar y hemos seguido en esta labor de acercar la cana al ciudadano andino, de crear todos los esfuerzos posibles para propiciar el acercamiento con la academia, con el sector productivo, con el sector empresarial y, por supuesto, con nuestros países miembros para producir decisiones que convienen no solamente en el momento coyuntural difícil que vive la humanidad, sino también posteriormente para crear una estructura fuerte que nos permita sostener las fuertemente golpeadas economías nuestras y del mundo entero y buscar esa espiral de reactivación de los aparatos productivos para el bienestar de todos. Perfecto. Bueno, una labor que me imagino y tal cual la menciona no para. Ahora, dentro de esta labor y dentro de tantas labores que tienen, hay un documento que hace referencia a elaborar una Carta Ambiental Andina. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las estructuras y las líneas matrices de lo que se piensa trabajar y de lo que ya ha iniciado en todo caso, en cuanto a labor se refiere? A iniciativa de la presidencia pro tempore que ejerce Colombia, el presidente Duque este año en Cartagena, cuando hizo un acto de conmemoración de los primeros 50 años de la Comunidad Andina, donde estuvo Bolivia, el gobierno de Bolivia que ejercía la presidencia pro tempore, allí estuvo la canciller Longarí y el gobierno representante. El presidente presentó la iniciativa de insertar la Carta Ambiental Andina. Y es que es bien cierto, no se concibe hoy el mundo sin dos ejes transversales fundamentales que están en todos los aspectos de la vida del ser humano. El primero, el de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por eso estamos hablando de la transformación digital y de la necesidad de crear la agenda digital andina. Y el segundo, el eje vital de la transformación de la sociedad a través de todo el prospecto que significa una política medioambiental que tiene que estar inserta en todos los aspectos, en transporte, telecomunicaciones, en asuntos de comercio, en temas de energía, en todo. Tiene que dar transversalidad del eje ambiental, como una política además que esté concurrente con los objetivos de desarrollo a cumplir en el 2020 y en el 2030 y que han sido suscritos por casi todos los países del mundo y que además de eso es necesario. Mire, Claudio, hoy teníamos el planeta a nuestro servicio y lo que tenemos que hacer es al revés, estar al servicio del planeta. Igual que tampoco podemos estar al servicio de la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano. De tal forma que esa carta ambiental determinará unos prospectos genéricos vitales y unos principios que permitan que vayamos navegando en el camino de la integración en todos los aspectos misionales que a diario tenemos, dándole la certeza de cumplir con tareas ambientales, de evitar el cambio climático, de proteger nuestros ecosistemas, el agua, nuestro aire, nuestro ambiente, el hábitat,
la flora, la fauna y por supuesto el mismo ser humano, que es parte de la naturaleza y que está maltratado por su propia causa, por la propia causa del ser humano, en medio del universo, en una política equivocada ambientalmente que tenemos que revisar. Creo que esos son los principios fundamentales a los que puedo mencionar en este instante, que van a determinar esa carta ambiental como un prospecto y una hoja de ruta para seguir en todos los aspectos visionales de la comunidad andina. Bueno, me pongo a pensar en aspectos fundamentales en torno a esta lucha, una lucha que va en muchas ocasiones en contra de nosotros mismos. Claro, hay situaciones, por ejemplo, en Bolivia, desde donde le hago la entrevista, la situación del río Rocha, que se convierte en un aspecto negativo. Sé que usted, más que yo, conoce la situación en Bogotá, por ejemplo, en Quito, situaciones similares, Perú, que lamentablemente sufre contra esto. Y claro, en estos días en los que hemos estado encerrados, por así decirlo, por las cuarentenas que se desarrollan en nuestra región, nos hemos visto con un medio ambiente completamente distinto, ¿no? Además está decir, por ejemplo, lo que nos deja un ejemplo, los zoológicos en toda nuestra región y todo lo que ha estado sucediendo. Me llamaba mucho la atención el hecho de que se esté pensando en este aspecto que además se presenta como una carta ambiental. Claro. Llámese, si se quiere comparar, es como una especie de constitución del medio ambiente, es decir, normas que tendrá unos principios fundantes, validantes, acopiables, cumplibles, generadores de responsabilidades hacia los estados, hacia los ciudadanos, hacia el sector productivo. Y ocurre, usted ha mencionado todos esos típicos ejemplos de lo que ocurre en las cercanías de nuestras grandes ciudades. Ayer, por ejemplo, estuve haciendo una visita invitado por el directorio de Serapal y pues el RIMA tiene dos aspectos. Uno, ser el decantador de tantos millones de litros de agua que se consumen para el consumo de 10 millones y medio de personas en Lima, y otro, naturalmente, un cauce natural que hay veces fluye y hay veces no, de acuerdo a las condiciones, pero también hay veces llega descargado de tigre, decimos nosotros, con huaicos que generan también unos daños enormes. Y en Bogotá, el río Bogotá, con su alta contaminación, con problemas de desorden. En Barranquilla, en Colombia, con los arroyos que hay, producto también de seguramente un diseño equivocado de los temas que el mismo ser humano ha hecho. Y en La Paz, como usted lo ha mencionado, en La Rocha, digamos en Bolivia. Cada país tiene fenómenos, y tenemos permanentemente, por eso también nosotros tenemos estructurado una política para la atención de desastres, tenemos un programa especial y un comité que funciona de manera permanente en la comunidad andina para la prevención y la atención de desastres, y tenemos una política sobre eso andina para trabajar siempre de conjunto frente a estos fenómenos de la naturaleza, los fenómenos que aparecen como producto de la evolución o producto de los daños intempestivos que hay, de fenómenos naturales, físicos, en fin. Estamos trabajando desde el CAPRADE en la búsqueda de encontrar siempre no solamente una normatividad común que nos abrigue, sino soluciones pragmáticas como lo hemos venido avanzando ya desde la comunidad andina. Bueno, ¿quién más que nosotros para conocer de nuestros problemas y proyectar soluciones? Ahora, dentro de lo que se está haciendo también en la Comunidad Andina de Naciones, antes de hablar del tema del sistema andino de integración en relación a la educación, quiero hablar del tema que sin lugar a duda ha generado repercusión a nivel mundial. El tema del aporte económico para la lucha y tratamiento de tanta gente que en este momento atraviesa el coronavirus. Colombia ha tenido la iniciativa en ejercicio de la PPT de donar a la CAN, de dar un aporte espontáneo y voluntario de $500.000 para que a nombre de la CAN se le entregue a la Organización Panamericana de la Salud a efecto de vincular a nuestros 111 millones de ciudadanos en el acceso a las vacunas y a los insumos. Se trata de un paso adicional de buscar la asegurabilidad, por supuesto como un refuerzo adicional al que han venido haciendo los jefes de Estado, el presidente Vizcarra en Perú, la presidenta Áñez en Bolivia, el presidente Duque en Colombia y el presidente Moreno en Ecuador. Y naturalmente que esto le crea una fortaleza enorme y nos honra muchísimo, como tuve la oportunidad de decírselo al gobierno de Colombia, que haya sido la CAN
la destinataria de estos recursos, porque también esto crea un nexo de mayor empoderamiento, visibiliza mucho más nuestro trabajo, crea unas condiciones de observación frente a la comunidad en general del trabajo que estamos haciendo y de cómo el nombre de la CAN también se vincula en estos temas tan importantes como son la búsqueda tan anhelada que está el ser humano esperando de la aparición de esa vacuna para pasar esta página de la historia y volver a lo que se llamaba la normalidad, que no será la misma que antes, será otra normalidad. Sin lugar a duda. Ahora, Colombia otorga $500,000. ¿Van a ser partícipes también otras naciones integrantes de esta CAN? Claro, es a nombre de la CAN. Colombia ha hecho ese aporte voluntario. No significa ningún condicionante. Es decir, si Ecuador, Bolivia y Perú hacen algún aporte, maravilloso, porque la bolsa se va creciendo. Si no, no hay ningún condicionante. Está ahí, ya fue anunciado. Está en proceso de efectivizarse, que es un hecho. Y vuelvo a decirle, pone en la primera línea de labores lo que está haciendo la comunidad andina también en punto a buscar ese elixir de la medicina y de la ciencia contra contra el coronavirus, que pues ha generado la afectación y desde luego el derrumbe de economías y la pérdida de muchísimas vidas en el planeta, y que todos los días nos da unos reportes lamentables para muchas familias, luctuosos en la comunidad andina, y que por supuesto esperamos que muy pronto a través de la aparición de esta vacuna podamos avanzar y seguir a la recuperación de esos nuevos modelos de normalidad. Ahora, como secretario de esta organización, ¿cuál es la lectura que tiene frente a lo que sucede en nuestra región, en nuestros países con el coronavirus? ¿Qué es lo que se tiene que hacer de inmediato y qué es lo que se está haciendo bien? Para no solamente criticar e ir a lo negativo. Mire, yo creo que los latinos somos muy dados a criticar, a censurar. Incluso la gente utiliza muchísimo la energía para la destructividad, la crítica positiva, muy poco propositivos. Yo estoy en la certeza de que las políticas de nuestros gobernantes, además no me compete opinar sobre ello porque esto es del fuero de cada uno de los jefes de Estado, pero debo decirlo porque lo manifestamos a través del comunicado de la CAN muy al principio de la pandemia, que es que hemos expresado la solidaridad con las políticas ejercidas por los jefes de Estado en los 4 países tendientes a mitigar los efectos en la salud del ser humano generados por la COVID-19 y todas las estrategias que además han venido trabajando para dar una estructura de sostenibilidad a la economía. Son 2 cosas difíciles, inéditas, no estaban en la hoja de ruta de nadie, ni en el programa de nadie. Por eso a todos les ha tocado asumir unas conductas de inmediato, y en todo el mundo, en el mundo entero, todos los jefes de Estado, los primeros ministros o jefes de Estado, o monarcas han estado de manera directa y personal manejando esta muy fuerte prueba que a la humanidad nos ha tocado vivir en esta era y en esta época de la civilización. Por eso no soy capaz de hacer ninguna censura, al contrario, mi apoyo irrestricto y solidaridad, porque sé que siempre el afán permanente, los desvelos de los jefes de Estado han estado focalizados, como lo ha hecho ayer la presidenta Áñez, como lo hace el presidente Iván Duque en Colombia, como lo hace la presidenta Áñez en Bolivia, el presidente Moreno en Ecuador y el presidente Vizcarra en Perú, para darle lo mejor a la sociedad, para aplicar medidas gubernamentales, científicas, médicas, medicamentos y dinero para mitigar los efectos, salvar más vidas y proveer salud a todos, y simultáneamente también tenerle un puente de salvación estratégico con recursos a la empresa y al aparato productivo, sobre todo las MIPYMES, que son para nosotros la estructura fundamental de nuestro sector productivo, para que ellas puedan reverdecer y comenzar otra vez en una espiral de crecimiento que permita la sostenibilidad y volver a ritmos normales para generar empleo y, por supuesto, creación de oportunidades de prosperidad para todos. Bueno, qué positivo el hecho de que haya el desprendimiento económico de uno de los países integrantes. Dejando de lado cualquier perspectiva política, cualquier línea política, sabemos cómo nos ha golpeado y cómo nos está golpeando el coronavirus, y todos conocemos cuáles son las acciones que son necesarias. Ahora, dentro de esto, dentro de lo que está pasando, ¿cuál tiene que ser la repartición o cuál el destino del dinero que se ha podido aportar y que se tiene en este momento? Gracias. Yo creo que la creación del fondo no tiene ese nivel de detalle ni podría ser excluyente, al contrario, es una demostración de la integración. Y permite decirte que es además una señal muy importante de esa integración, que al día de hoy, tal como tú lo estás señalando, esto no tiene ninguna distinción,
ni distinción política, ni social, ni geográfica. El COVID no seleccionó a unos países y a otros no. No acabó contra unos y otros no. Esto es para ricos y pobres, para países del norte, para países del sur, para negros, para blancos, para afrodescendientes, para indígenas, para ricos, para pobres, para gente con estrato, sin estrato, para todos. Esto no distinguió, nos puso en la misma raya de igualdad y de vulnerabilidad y fragilidad a todos los seres humanos del planeta. Le ha dado, y esperamos que cada vez menos gente pueda ser afectada, a las personas más humildes del planeta o a las personas más distinguidas del planeta. Esto no distingue capacidad económica, ni clase, ni raza, es hacia todo el mundo. Por eso, este tipo de señales que se dan también deben ser asumidas también de manera integral para todos. Ahora, cambiando de tema, hemos hablado de esto que es fundamental. Claro, el mundo entero está hablando del coronavirus, de las acciones, de las falencias, necesidades, de la situación. Y mucho se habló, recuerdo muy bien, hace 2 o 3 meses, de lo que podía suceder en Latinoamérica, de lo que podía suceder en esta comunidad andina de naciones, por las características que tienen nuestros países, ¿no? Y por la situación en la que se ha tenido que afrontar y se sigue afrontando todo esto. Ahora, hablando de educación, también se ha hecho un aporte importante dentro de un plan de trabajo que se tiene planificado. Y le pregunto por la educación también en base al documento que se ha elaborado y todas las propuestas que se han ido trabajando, porque también nuestras regiones han sentido que este aspecto es fundamental y que tiene que cruzar una línea para ir adelante. La educación es fundamental en el proceso de la conquista del ser humano de bienestar. Sin educación los pueblos no progresan, no salen del atraso, no salen de la pobreza. Y por supuesto que este es uno de los mayores, digamos, aspectos de responsabilidad de los estados, y para la CAN juega un papel muy importante. Por eso acabamos de tomar también una decisión para darle un fortalecimiento y una mayor condición de gobernabilidad a la Universidad de Simón Bolívar, y naturalmente poder con esto generar mucho más envergadura de servicio académico en niveles de posgrados, de maestrías, de doctorados. Y la universidad, recordemos, tiene la sede principal para la comunidad andina en Sucre, Bolivia, y con una extensión importante en La Paz. Y tiene también una dependencia en la ciudad de Quito, Ecuador. Y esperamos que muy pronto, ojalá esta universidad también esté en Colombia, esté en Perú. Pero finalmente, a través de la virtualidad estamos llegando a todos los lugares, de tal manera que hemos expresado ese apoyo, y fortalecer muchísimo la gobernanza de la Universidad Simón Bolívar es trabajar desde nuestro ámbito de manera directa en lo que nosotros tenemos competencia, en la educación de todos los ciudadanos andinos. Perfecto. Fundamental entonces el trabajo. Le he consultado sobre aspectos y ámbitos que están relacionados a la actual coyuntura. Quiero agradecerle por acceder a este espacio, por acceder a esta entrevista y por darnos a conocer el trabajo que se está desarrollando, porque una cosa es saber lo que se está haciendo a través de un documento entre los gobiernos integrantes, pero otra cosa es tener al secretario general en este caso y que nos pueda dar detalles de toda la labor, no solamente las acciones como tal, sino de toda la labor que se lleva, porque ustedes tienen una labor a corto, mediano y largo plazo, así que por eso es importante también poder haber contado con su presencia. Muchas gracias y hasta luego. Les deseo buena noche a todos desde esa tribuna de la opinión, y a todos los bolivianos deseo bienestar y desde luego salud para todos. Y ya vendrán con la voluntad del Creador mejores días y prosperidad que desde la comunidad andina nosotros todos los días trabajamos para poderla proveer y cumplir con ese mandato de la calidad de vida y el bienestar de todos. Gracias y buenas noches. No lo podía haber dicho mejor. Buena noche, Jorge, a usted, a todo su equipo, toda la